Luis Beltrán Fauquenot, de Adicciones, Seguridad, Trabajo en París, asociación unipersonal que he creado después de haber trabajado en 15 años en la Asociación Nacional de Adictología en Francia. En esta asociación me he especializado en prevención laboral de adicciones y teníamos un papel muy preciso, cuadrado, el de asesorar empresas de todos sectores. Estas empresas podían ser un ministerio, un establecimiento cultural público o una industria de tratamiento de aguas, de ferrocarriles franceses, y también empezamos a asesorar pequeñas empresas, pequeños establecimientos públicos y privados, como por ejemplo ayuntamientos y establecimientos de gestión de la vivienda social en Francia, que dependen de los ayuntamientos y de los distritos en Francia. ¿Qué hicimos en estas empresas? Pues íbamos 2 o 3 especialistas, más o menos uno tenía que conocer mejor la calidad y los efectos de productos psicoactivos como los productos lícitos, principalmente en Francia tabaco, alcohol, y los productos ilícitos, principalmente en Francia el cannabis, pero en ciertos sectores se consume también cocaína. El segundo, en el tándem, tenía que conocer mejor la legislación, el reglamento, las reglas de oficios de la empresa y la reglamentación laboral. Y ese era yo. Yo me especialicé en reglamentación laboral y en derecho laboral. Y por lo tanto, era importante porque a partir de ese momento, podíamos enmarcar las acciones y el plan de prevención en 2 marcos importantísimos en Europa. Primero, el marco seguridad laboral. Segundo, el marco salud laboral. ¿Por qué insisto en estos 2 marcos? Porque en Europa, en toda Europa, desde una directiva europea de 1989, que tuvo tiempo para adaptarse en cada parlamento nacional, pues esta directiva imponía la obligación de proteger la seguridad laboral y proteger la salud laboral. Y a medida que vinieron los años de la construcción de Europa, desde los años 1989, adaptamos en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Gran Bretaña, las medidas y los marcos de seguridad laboral y de salud laboral. De manera que poco a poco, dentro de esta gran disposición legislativa europea, seguridad laboral, salud laboral, empezó a introducirse la preocupación de proteger la seguridad laboral vinculada con adicciones, con los consumos de productos psicoactivos. Y también la preocupación de proteger la salud laboral de los empleados, salud laboral vinculada con los consumos de productos psicoactivos. Y solo en los años 2011 y 2014 vinieron
dos pequeñas leyes que introducen en el Código Laboral la obligación para el jefe de empresa de proteger la seguridad laboral vinculada con las adicciones y proteger la salud laboral vinculada con las adicciones. Lo que significa que en muchos asuntos de justicia, juicios, cuando se atacaba la empresa en justicia por un accidente y relacionado con un consumo de producto psicoactivo, la empresa siempre perdía el pleito, el juicio, porque no había cumplido con la obligación de proteger la seguridad laboral y la salud laboral de los empleados. Y entonces en estos años, de 2000 a 2015, empezaron a organizarse las empresas, las ramas profesionales, los sectores profesionales, para vigilar y para proteger, prevenir los consumos de alcohol, que es el producto más consumido en los medios laborales, y los productos sobre todo de cannabis, porque es el producto más consumido entre más o menos los empleados de menos de 50 años, digamos. A partir de este momento, lo que asesoríamos en las empresas empezó a tener cierta legitimidad, cierta lógica entre la información y la prevención sobre los productos psicoactivos, la información sobre la legislación laboral, la legislación nacional, la legislación del sector profesional y la legislación de la empresa, porque cada empresa puede tener cierta reglamentación que se llama en Francia el reglamento interior, el protocolo de orientación en salud laboral o el procedimiento de seguridad con las obligaciones de llevar el casco en las obras a cielo abierto o en las empresas donde se trabaja en carreteras y en construcción. Pero quisiera añadir dos o tres temas y detalles. Con este complejo dispositivo que tardó 20 años, más o menos 20 años en implantarse, en aplicarse en las empresas, todavía hay empleadores desprovistos, empleadores que tienen accidentes graves o accidentes mortales, y con la cultura de la prevención en la ciudadanía, o sea, la cultura de la prevención vial en las carreteras, se han multiplicado los medios de control de alcoholemia, de control de drogas y de controles en la empresa, dentro de la empresa. Quiero decir con esta información, primera información, que antes en Francia, antes de los años 2000 más o menos, no se hacían controles. Tenían malísima fama los controles de alcoholemia, los controles de droga, porque no existían o se hacían muy mal o los instrumentos eran de mala calidad. Pero desde
Cierto gobierno de los años 2012, el gobierno más o menos de Nicolas Sarkozy, el presidente de la República Francesa en el 2007-2012, hubo una cultura de control en las carreteras, control de drogas y de alcohol en las carreteras. Y la mortalidad vial bajó de 10.000, más o menos 10.000 muertos por año, a 6.000 y pronto 5.000 muertos por año, lo que es poquísimo, comparado con lo que era hace 20 o 25 años. Y esta cultura, esta nueva forma de actuar y de prevenir por la represión, entre comillas, de prevenir por el control, se difundió y se democratizó en Francia y por lo tanto las empresas y los sectores profesionales públicos y privados empezaron a organizar, ellos también empezaron a organizar controles con muchas precauciones porque el derecho laboral francés protege muchísimo la libertad de cada uno y impedía hasta hace poco el controlar la alcoholemia, el consumo de drogas sin muchas precauciones. Y entonces los empleadores, es la segunda información que les quiero impartir aquí. Los empleadores tenían que pasar, para organizar controles, que pasar por el sistema de la salud laboral, o sea, del médico laboral o de un laboratorio exterior a la empresa, para mandar el resultado del etilotest, del control por etilómetro para el alcohol, o mandar el resultado del control de drogas. Y entonces, como este laboratorio o el médico laboral tenían la deontología médica, sanitaria, de no difundir cualquier información sobre el dossier del empleado o del paciente, del enfermo que habían tratado o encontrado para este test, este control. Entonces no se difundía el resultado. El patrón, el jefe de empresa, no podía tener el resultado del etilotest o del control de drogas si un médico lo había organizado. Pero a partir de cierta jurisprudencia de 2016, una empresa hizo un dossier completo diciendo que si el juez y si las autoridades francesas querían que él protegiese la salud y la seguridad laboral, sobre todo la seguridad laboral de los empleados, tenía que pasar por un control correcto, un control de drogas y de alcoholemia dentro del marco seguridad laboral. Y entonces, en 2 o 3 años de pleito, esta empresa tuvo razón con el control que organizó dentro del marco seguridad laboral, sin pasar por un laboratorio, sin pagar el laboratorio para organizar el control de droga en este caso. Y este caso vino a demostrar que si hay una obligación de proteger la seguridad laboral dentro del marco europeo y de las leyes francesas y de todos los miembros de Europa, pues podía usar medios como control de drogas y control de alcohol dentro del contrato laboral, o sea, en la empresa.
para evitar accidentes, para evitar, desde luego, accidentes mortales con máquinas o con los vehículos de la empresa. Y con este segundo detalle de la historia de la prevención laboral en Francia, no quiero demostrar que el control es la única forma de hacer prevención. No quiero demostrar que la represión o el control de cada empleado en una empresa de 5.000 personas es la única forma de tener resultados y de provocar las bajas de la disminución de los accidentes graves. Quiero demostrar que el jefe de empresa, cuando tiene una obligación imperiosa de proteger la seguridad laboral, hay que darle también los medios de proteger esta seguridad laboral de cada uno, y puede usar, a partir de esta jurisprudencia del 2016, puede usar los medios como control de drogas y control de alcohol. Además, es más lógico organizar control de drogas y control de alcohol con las mismas condiciones jurídicas, reglamentarias, en vez de lo que hacían antes, cuando no conocían el fenómeno de las drogas y la democratización del cannabis en Francia. Ahora es más lógico organizar controles de drogas y de consumo de drogas y de alcohol de la misma manera jurídica, con el mismo marco jurídico de la seguridad laboral, para responder de la obligación de seguridad laboral, de proteger la seguridad laboral. Luego, la última información que quería darles, si me da tiempo, era el marco. Quería decir algunos detalles sobre el marco de la salud laboral. Si estoy insistiendo y valorizando la seguridad laboral, no es contra la salud laboral. Creo que la salud laboral y la seguridad laboral para la empresa, para el médico laboral, para el empleado, son complementarias o tienen que ser complementarias. Por ejemplo, si se controla un empleado que ya está en la segunda situación de accidente o de incidente a causa del consumo de alcohol, no necesitan la salud laboral, o se supone que no necesitan la salud laboral o un médico si no es una dependencia con el alcohol, si no es adicción, dependencia alcohólica. Por lo tanto, los medios de protección de la seguridad laboral, por ejemplo, el control de alcoholemia y la entrevista con el empleado que ha provocado 2 accidentes, 2 incidentes, bastan ya. No hace falta el mandar el empleado a la consulta del médico laboral. Pero en otros casos, si la empresa o en el sector, si en el sector se ha mantenido muchas situaciones de fiestas con alcohol, de no tener reglamento interno sobre el alcohol, de no prohibir consumo de alcohol entre empleados que tienen vehículo personal o vehículo de la empresa. Y si llegamos a tener muchos empleados o varios empleados
dependientes, que tienen dependencia alcohólica, los incidentes ya no se pueden superar. O sea, van a ocurrir muchas veces los incidentes. Y el control de la alcoholemia dentro del marco de seguridad laboral no basta. O sea que en este caso, complementar con el asesoramiento, el acompañamiento del médico laboral sería muy útil, porque se supone que con muchos incidentes y mucha antigüedad en la empresa, un empleado que sigue bebiendo y bebiendo durante el fin de semana, durante la semana laboral, necesita esta casilla, este marco de la salud laboral para hablar con un médico, con un psicólogo o con un asistente social del servicio de salud laboral. En Francia tenemos servicios de salud laboral con médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes sociales. Buen día a todos, mi nombre es Diana Naranjo, yo soy médico especialista en medicina del trabajo y medicina en adicciones. Adicional, estoy cursando con una maestría en prevención de consumo de sustancias y otras adicciones. El día de hoy vamos a ver la realidad de las adicciones en el ámbito laboral colombiano. Hago parte de Tradisana, que somos una empresa colombiana de médicos donde hacemos prevención de adicciones y vida sana en el ámbito laboral. Hoy vamos a hacer un viaje por toda la problemática de prevención de adicciones en el ámbito laboral, desde sus estadísticas hasta el marco normativo. Y en esta primera diapositiva quiero mostrarles a ustedes el grupo de profesionales de diferentes países en el mundo que de manera articulada hemos trabajado en pro de la reducción de consumo en el ámbito laboral. Adicional, van a haber entidades nacionales e internacionales que han emitido políticas frente al tema o que nos han apoyado en la realización de investigación y de eventos académicos. Por eso a cada uno de ustedes les doy las gracias por estar ahí y escucharnos frente a la problemática, en este caso en Colombia. Esta diapositiva de amenazas en salud en el 2050 nos va a sensibilizar frente a la problemática de consumo y cómo es importante empezar a actuar ya frente a esto. La primera amenaza es la fertilidad, ya sea por decisión personal o por circunstancia biológica. Eso se está viendo ahorita con los millennials o los centennials, donde por X o Y razón toman la decisión de no tener hijos. Y según el Instituto Español de Fertilidad, ha definido que los hombres han perdido su fertilidad 1% anual. La segunda amenaza son las superbacterias. Estamos generando resistencia bacteriana. La tendencia a generación de antibióticos a través de la historia se ha reducido. Esto ha generado que haya resistencia bacteriana y sea una amenaza para el 2050. La otra amenaza es el cambio climático y como ustedes bien saben, lo que es la ganadería ha sido un factor importante en este tema. La disponibilidad de agua potable y de alimentos para el 2050 se va a reducir significativamente. Y esto es porque el 70% de la población va a estar en área urbana. Es decir, va a reducir significativamente el área rural donde hay el suministro y cultivo de alimentos. La enfermedad del futuro, la salud mental, en prevalencia la depresión. Y la otra problemática que va articulada esta última, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Si vamos a hilar fino, la depresión va ligada al alcoholismo y al consumo de sustancias. Es por eso que uno de los objetivos de desarrollo sostenible
está el de salud y bienestar, donde en su subobjetivo 3.5 dice que debemos hacer la reducción y fomentar la reducción de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. En este slide yo les voy a mostrar la problemática de adicciones en el trabajo y la historia de Colombia. Esto se generó por una solicitud del doctor Ernesto González, que es de Capla, Argentina. Y él amablemente me invitó a participar en la temática, especialmente del ámbito laboral. Entonces es por esto que quiero mostrarles a ustedes un recuento rápido de la problemática de adicciones, trabajo e historia en Colombia. Y el primer hecho lo hablamos del año 500 a.C., donde las comunidades Quimbaya y Anserma, a las orillas del río Cauca, hacían su cultivo de maíz y hacían la preparación de la chicha, que era la primera bebida fermentada, donde ellos servían en sus vasos de oro. Los curanderos, los brujos y los herbolarios hacían sus actividades en desarrollo a estas bebidas fermentadas. También la comunidad Serma con la bebida del tabaque, que documentan que era una fermentación de diferentes hierbas, no especificaban, y que consumían hasta la embriaguez. Luego vamos al siglo XVI con la esclavitud. En Colombia la esclavitud marcó un hito muy importante en la historia del trabajo, y por sus características físicas y biológicas, a los esclavos los asignaban en obras como minería, agrícola, ganadería, y las mujeres eran parteras y curanderas. Y de esta tradición de África las traían aquí a Colombia, bueno, en esa época Nueva Granada, y lo aplicaban en sus oficios. Luego vamos al siglo XVIII y puntualmente al año 1781, la Revolución de los Comuneros, que es una parte de la historia que marca uno de los detonantes en la independencia colombiana. Y es porque la corona española quiso aumentar los impuestos en la parte del aguardiente y el tabaco, que eran unas sustancias altamente consumidas por los pobres o blancos pobres, los mestizos y los campesinos. Cuando los españoles consumían era vino, que era la clase alta. La corona española, al aumentar la tributación en estos dos elementos, el aguardiente y el tabaco, sumado a todos los factores sociales que se estaban desencadenando en ese momento bajo la corona española, pues generó la Revolución de los Comuneros. Y allí es donde vemos a Manuela Beltrán, que trabajaba en la industria tabacalera. Luego seguimos al siglo XIX con Simón Bolívar, en el ejército independentista, donde el historiador Roger Pita Pico documenta que un presupuesto importante de dotación o suministro para su ejército era el aguardiente, porque el objetivo de ellos era, bajo los efectos del aguardiente, llevaban sus soldados a la guerra. Esto generando pues situaciones de sevicia, masacre y demás, porque se desencadenaba toda esta guerra bajo los efectos. La ley 57 de 1915 es la primera ley de salud ocupacional en la historia de Colombia, y esta es desencadenada a un movimiento europeo que defendía los derechos del trabajador. En Colombia, una de las primeras empresas en implementarla es Ecopetrol, que es una empresa petrolera del Estado muy importante actualmente. En los años 20 se empiezan a reunir en las ciudades la clase obrera. Entonces Bogotá de la época se dividía en dos clases, clase alta y clase baja. Esa clase baja, con bajos ingresos, fracturada, golpeada por una crisis del 29, tuvo alto consumo de chicha. De hecho, hay
relatos históricos donde mencionan que estas personas consumían altos niveles de chicha era porque era un mecanismo de adquirir calorías de ese poco alimento que no tenían acceso. Luego seguimos a los años 30, donde continúa una crisis económica, tenemos una crisis cafetera, está la construcción del ferrocarril de Caldas, y esto en repercusión también de la crisis del 29 genera o deteriora las condiciones obreras. Documentan que hubo alto consumo de chicha en esta época y se relacionaba alto nivel de alcoholismo. Entonces, si podemos ver esta situación de la historia y si la vamos a comparar ahorita a la cuarentena, donde es una situación donde estamos cursando con aislamiento, con crisis económica, con deterioro, con brecha social, pues siempre vamos a ver que estos hitos o estas partes en la historia siempre van a ligarse al consumo de sustancias. Está la ley Consuegra de 1946, donde el presidente en esa época, en convenio con Estados Unidos, generan esta ley para prohibir el cultivo de marihuana. Y en los años 50, esta clase obrera con su gran consumo de chicha estaba en paralelo con la generación o la incursión de la cerveza a esa clase popular. Y en ese momento existía Bavaria, en ese momento era una empresa colombiana y quería incursionar fuertemente la cerveza a esa clase obrera, pero no lo había podido hacer porque la chicha estaba muy arraigada en la sociedad y adicional era de bajo costo. Habían dos factores. Uno, pues las malas prácticas de manufactura, y esto pues generaba condiciones no buenas higiénico-sanitarias para su consumo. Esto generó que el gobierno, a raíz de 1948, que ocurre lo del 9 de abril, como ustedes bien saben, el 9 de abril se destruye Bogotá, ¿sí? A raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues todos estos hechos vandálicos y de homicidios fue bajo los efectos del alcohol. Entonces el gobierno utilizó esta situación como excusa o argumento para prohibir definitivamente la chicha y Bavaria poder incursionar su producto en el mercado. Y actualmente tenemos el teletrabajo, que el teletrabajo surge inicialmente en los años 70 en Estados Unidos por el físico Jack Mills, donde plantea la optimización de los recursos no renovables y lo que lleva o plantea por primera vez el trabajo en casa. En Colombia, la ley 121/2008, con una influencia de España, porque es el primer país que la reglamenta, entonces empieza y hace la reglamentación del teletrabajo en Colombia. Luego el decreto 0884/2012 lo que hace es crear la comisión de teletrabajo y lleva el teletrabajo a las cárceles, por ejemplo. Si vamos a hablar de estadísticas de adicciones en el trabajo, pues a nivel mundial ya está súper documentado. La OIT ha definido que el 20 al 25% de los accidentes de trabajo a nivel mundial son asociados al consumo de drogas y alcohol y que esto incrementa el ausentismo de 2 a 3 veces más que el resto de la población. Y en Colombia, la ANDI, por ejemplo, en su informe del 2017, registra que el consumo de sustancias está en el diagnóstico 17 de los principales 20 diagnósticos de ausentismo en Colombia, con CAPLA, Tradisana, AXAI y la Universidad Católica Luis Ameguó. Hicimos un estudio el año pasado en población argentina y colombiana que trabajaba y encontramos que el ausentismo era el 10.7%, el consumo de sustancias en el trabajo del 31.7% y el consumo asociado a accidentes de trabajo del 15%. En esta diapositiva vamos a ver una proyección
según los últimos informes anuales de la Oficina contra las Drogas y el Delito del consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial, donde se estima que 275 millones de personas en el mundo consumen por lo menos una vez sustancias psicoactivas. Si vamos a ver la proyección, se estima que para el 2030, 1.183 millones de personas al año van a hacer consumo de sustancias, en un rango de 15 a 64 años, con un incremento promedio anual del 12%. Si esto no se cumple, no me sacrifiquen, por favor, es sacado de las estadísticas de los últimos informes de las oficinas contra contra las drogas y el delito. Las adicciones nos están generando costos en el trabajo y esto lo reflejan las fórmulas de Hal Sendel de la Fundación Americana y la segunda fórmula que ustedes están viendo del doctor Carlos París, economista de la Universidad Católica Argentina. Entonces ustedes aquí pueden materializar cómo este problema nos está afectando en la empresa y cómo es importante, sobre todo en la empresa colombiana, hacer la detección de este costo oculto. A nivel normativo, en prevención de adicciones en el ámbito laboral, Colombia se ha pronunciado desde 1992. Lo que estamos evidenciando en la empresa colombiana es que tenemos una norma pero no está vigilada. Entonces eso genera que no todas las empresas estructuren los programas con todos los pasos que deben tener para que sea un programa exitoso. Y lo hacen solo con la implementación de una política que prácticamente es un documento y con eso pretenden hacer cumplimiento de norma y no enfocarse más en el problema. Entonces iniciamos con la resolución 1075 de 1992, donde la primera norma que nos dice que la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo afectan los ambientes de trabajo. Con la ley 1566 de 2012, implementa la prevención en el ámbito laboral y asigna las ARLs, que son las aseguradoras de riesgos laborales, en la implementación de programas de prevención, tratamiento y control de consumo. Luego, con la ley 1616 de 2013, regula la implementación de los programas de salud mental en las empresas, no solamente en su prevención, sino en la dignificación del trabajador que curse con esta condición. Y sensibilizar al resto de la población frente a la importancia de este tipo de patologías. La resolución 007-2015 habla del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021. Esto lo hace en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Pero donde lo vemos puntual es en la resolución 089 de 2019, donde generan la política para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Y a través de esta política, el Ministerio de Salud en Colombia ha hecho labores de sensibilizar esa problemática también en el ámbito laboral. Muestra de ello, realizamos un evento muy importante en una empresa que tiene cobertura a nivel nacional en Colombia el año pasado, en el marco de la celebración de salud mental, donde llamamos al Ministerio de Salud para que entrara a sensibilizar a la población trabajadora desde la alta dirección sobre esta problemática y la importancia de intervenirla. Está la resolución 2404-2019, la cual hace una modificación a la batería de riesgo psicosocial que se aplica actualmente en las empresas en Colombia y es la que me mide a mí los niveles de estrés, básicamente. Y me genera población de riesgo para hacer intervención. Con esta resolución 2404, lo que hizo fue incluir protocolos de patologías como estrés, como duelo, como consumo de sustancias,
y por sectores económicos. Entonces, digamos que esto fue un avance en la implementación de los programas dentro de la empresa, porque ya está el protocolo de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. No está en el paso a paso, ni está la implementación de manera detallada, porque lo plantean como el ciclo PHBA, pero es un acercamiento y es un llamado a los empresarios para que hagan la implementación de estos programas. Está la circular externa 002 de 2018, que la emitió la Superintendencia Nacional de Salud, y es la que dice que la atención de los problemas y trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas para EPS, ARLs e IPS. Esto quiere decir que las aseguradoras de riesgos laborales deben ponerse la camiseta y también asumir los tratamientos de esta problemática, tanto de sustancias psicoactivas como de patología dual. Recordemos que el 70% de las personas que tienen problemas de consumo o un problema adictivo problemático tienen relación o comorbilidad con una patología mental, y es lo que lo denominamos como patología dual. Desafortunadamente, a hoy lo que vemos es que las ARLs están omitiendo o no mencionando esta circular. Y está el Plan Estratégico de Seguridad Vial o PES, que es un conjunto de normas en la cual empresas que tengan a partir de 10 vehículos, sea propio o tercerizado, en conclusión, que sea en el desarrollo de su ejecución, deben tener un programa estructurado de prevención vial. Entonces, esto es un artículo, un conjunto de normatividad que lo que me hace es generar mecanismos para reducir, entre ellas, la accidentalidad vial. Bien, buenas. Bueno, un placer poder compartir con ustedes esta charla que vamos a hacer, que está centrada un poco en lo que es el uso de drogas y el problema, por decirlo así, de las drogas en el medio laboral. Yo he querido centrar mi charla un poco en cuestiones muy prácticas, de orden práctico, de tal manera que ustedes puedan tener una idea aproximada de qué es lo que ocurre y qué problemas se dan en el medio laboral cuando hay un consumo de alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que he hecho es centrar un poco la charla en forma de preguntas que todo el mundo que trabaja o que tiene una actividad laboral puede hacerse en un momento dado en relación a este problema, y un poco las respuestas. Bien, entonces la primera cuestión que se podía comentar sobre este problema es, primero, ¿por qué una empresa tendría que preocuparse de los trabajadores si consumen o no drogas en su empresa, ¿no? Entonces, lo primero hay que decir que hay ciertas conductas que, aunque ocurren en la vida privada, pueden repercutir a otros ámbitos cuando nos relacionamos con los demás, y entre ellos está, por supuesto, el ámbito laboral. Cada vez hay más evidencia de que los consumos de drogas repercuten muy enormemente en el ámbito laboral. En torno a un 20-25% se calcula que los accidentes laborales pueden estar producidos o se han producido también bajo los efectos de algún tipo de uso de alcohol u otras drogas. Y luego las drogas como tales tienen efectos secundarios y tienen la capacidad de extenderse su efecto durante varias horas una vez que han sido consumidas. Por lo tanto, luego afectan, lógicamente, al propio trabajador, que ve repercutidas sus capacidades, etcétera, con un riesgo añadido de sufrir accidentes laborales y, por supuesto, implicar a terceras personas, ya no solo a él mismo, ¿no? Por lo tanto, puede aumentar la probabilidad de que ocurran accidentes, alterar la forma de relacionarse con los compañeros, pueden aparecer más conflictos laborales, menor rendimiento, fatiga, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como hay trabajadores que consumen drogas, eso es un hecho que es real,
y que los efectos de este consumo pueden repercutir en el trabajo es también, de una manera clara, una posibilidad, ¿no? Por eso mismo es importante intervenir en este medio, ¿no? Incluir la prevención, dentro de la prevención de riesgos laborales, actividades relacionadas con este asunto. Bien, otra pregunta sería, por ejemplo, ¿es legal que en una empresa te pregunten cuando vas a trabajar o estás trabajando si consumes o no algún tipo de droga o si bebe? ¿Es legal? Normalmente la reforma laboral, la normativa laboral prohíbe realizar cualquier tipo de cuestión de índole personal en una entrevista de trabajo. Y este tipo de hechos se considera una conducta personal. Por lo tanto, vulnera el derecho a la intimidad del propio candidato cuando uno está postulando a un trabajo. Este tipo de preguntas para optar a un puesto de trabajo que se refieren al consumo de alcohol y otras drogas se consideran pertenecientes, por lo tanto, al ámbito personal. Cuando hay casos de infracción, cuando una empresa vulnera este tipo de hechos, los órganos responsables del ámbito laboral son los que están encargados, y cuando hay una denuncia, claro, para investigar y poner sanciones a la empresa por esto. Aunque hay que decir, la verdad es que cuando ocurren estos hechos es difícil, digamos, llegar a una conclusión, porque es muy difícil demostrar que el entrevistador efectivamente ha efectuado ese tipo de preguntas, a no ser evidentemente que se haya grabado, pero eso es otra cuestión. Otra cuestión importante que se da en este ámbito es si, por ejemplo, a uno le seleccionan para un puesto de trabajo y va a entrar a una empresa, ¿es obligatorio, son obligatorias las pruebas médicas y, por supuesto, las pruebas que tienen que ver con el consumo de drogas? ¿Y qué ocurre si uno se niega? Es una buena pregunta. Hay que decir que en general, con carácter general, no es obligatorio someterse a pruebas médicas y, por tanto, el trabajador es libre de decidir si quiere realizarse o no esas pruebas y los controles médicos. Sin embargo, hay que decir que existen excepciones a esta norma, que es con respecto al principio de la libre voluntariedad del trabajador, ¿no? Hacerse las pruebas. Y los casos son cuando esté establecido, en primer lugar, en una disposición legal, porque las actividades de la empresa son de muy alta peligrosidad cuando hay consumo, y entonces en este caso sí serían obligatorias. Cuando dentro de los exámenes sea necesario comprobar la salud del trabajador, sobre todo si está acarreando riesgos a terceros, como podría ser el caso muy habitual en tema de alcohol y drogas, y para evaluar las condiciones y las condiciones del trabajo en el que está desarrollándose la actividad laboral, las condiciones de trabajo son, digamos, susceptibles de generar un problema en el trabajador. Entonces, por esto mismo, el derecho a la intimidad del trabajador no es un derecho absoluto, por lo tanto, y ante ciertas razones justificadas, como es la evitación y la prevención de riesgos laborales y relacionados con la salud, puede este principio de voluntariedad queda, digamos, anulado, ¿no? En los casos en que existe o puede existir desobediencia y el trabajador dice que no quiere someterse al reconocimiento y a las pruebas, de manera consciente y deliberada, por supuesto, lo que hay que decir es que se puede considerar una falta grave o incluso muy grave y una posibilidad de despido, incluso. Esto, digamos, siempre en los supuestos, como decía, en los que no está previsto la obligatoriedad de realizar las pruebas, ¿no? Bien. Las pruebas, otra pregunta interesante en este ámbito sería, ¿las pruebas médicas normalmente incluyen la detección de consumo de drogas cuando uno está en la empresa? Lo que hay que decir es que las pruebas médicas se realizan en una empresa para garantizar la vigilancia de la salud, detectar problemas que puede causar y agravar las condiciones en las que la persona trabaja, y por lo tanto las empresas normalmente están obligadas por ley y por leyes de prevención de riesgos laborales a realizar estos exámenes, ¿no? Sin embargo, en estas pruebas no se realizan controles dirigidos al control de alcohol y drogas, no se realiza este tipo de pruebas, ¿no? Salvo, como decíamos antes, que ciertos sectores profesionales muy determinados, donde hay potencial de riesgo alto, pueden justificar, digamos, legalmente que la empresa haga este tipo de pruebas, ¿no? Sin embargo,
debe estar establecido en un convenio colectivo en el que se está enmarcada la actividad de la empresa, y siempre, muchas veces, tiene que ser dentro de un consentimiento libre, voluntario e informado al trabajador, de que se sepa que él sabe que por esas razones excepcionales va a ser sometido a las pruebas, ¿no? Bien. Una cuestión interesante, resto, que esto ocurre mucho cuando uno habla en servicios médicos, en empresas, trabajadores, es, ¿son confidenciales las pruebas? Es la primera pregunta. Y luego, ¿quién sería responsable si por un momento dado estas pruebas salieran a la luz? Si en un momento dado se supiera el resultado, ¿no? Y al hilo de esto, otra pregunta es, ¿puede el empresario conocer los resultados? Es importante, ¿no? Entonces, lo que hay que decir sobre esto es que los resultados médicos de las pruebas son siempre confidenciales, eso no cabe la menor duda. Y es el médico lo que hace es emitir un informe con las conclusiones de su examen médico, en las que lo único que hace es analizar el desempeño para el puesto de trabajo de este empleado, ¿eh? Es decir, da vamos a decir, una certificación de aptitud positiva o no positiva o negativa, pero nunca se especifica el motivo de tal. Digamos, un certificado de capacidad para el desempeño del trabajo, ¿no? En ningún caso puede vulnerarse el derecho a la intimidad del trabajador, siendo responsable, por lo tanto, el servicio médico, que es el que custodia este tipo de datos, de cualquier tipo de revelación o filtrado que hay de esta información. Por lo tanto, el empresario solo puede llegar a conocer los resultados del trabajador, los resultados si el trabajador diera su consentimiento de que así fuera. Si no, no se podía hacer. Bien, una cuestión relacionada con el uso de drogas en la empresa interesante también es si, por ejemplo, una persona o yo que estoy tomando un tipo de tratamiento de fármacos, pero fármacos psicoactivos, fármacos psicofármacos, ¿no? Pastillas para dormir, para los nervios, etcétera, antidepresivos. ¿Yo debo notificar a mi empresa los medicamentos que uso en el caso en que pudieran afectar al desempeño laboral? Entonces, sobre esto hay que decir, estamos en el ámbito de las drogas legales, los fármacos, psicofármacos. Los fármacos son drogas legales, ya que comparten efectivamente sustancias que pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso central y pueden generar dependencia, igual que otro tipo de droga. Y muchos de estos fármacos tienen efectos secundarios, como por ejemplo somnolencia, vértigo, visión borrosa, descoordinación motora, temblores, ansiedad, en fin, todo esto, un conjunto de efectos secundarios que pueden hacer y generar riesgos, por supuesto, en el trabajo, igual que otro tipo de drogas. Por lo tanto, la cuestión importante acá es que el médico que receta, cuando hace una receta de este tipo, debe conocer qué funciones y qué trabajo desempeña esta persona a la que le está recetando. Y tiene que valorar si el hecho de recetar esa medicación puede tener una repercusión negativa en el trabajo. Por ejemplo, si hay un manejo de vehículos o si esta persona es un trabajador que maneja mercancía peligrosa o maquinarias peligrosas, para lo cual el médico entonces debería emitir un informe a la empresa desaconsejando la realización de esta actividad durante el periodo de uso del tratamiento farmacológico, ¿no? De psicofármaco. Entonces, como decimos, es importante también, y eso a veces las legislaciones lo recogen de fármacos, es muy importante que los medicamentos dispongan de advertencias en las cuales se dice que aparecen normalmente en las cajas de los fármacos que tienen riesgo para el desarrollo de ciertas actividades laborales, unas advertencias, ¿no? Bien, en concreto, ¿qué dice la ley o qué prohíbe la ley respecto al uso de drogas en el trabajo? ¿Qué es lo que dice la ley? Normalmente es curioso señalar que la palabra droga como tal no aparece como tal en la legislación del ámbito laboral, pero sí aparece la palabra toxicomanía o drogodependencia. En concreto, y voy al caso español porque otros casos no conozco, el Estatuto de los Trabajadores trata de una forma muy escueta este tema en un artículo famoso que es el 54.2F, que hace especial referencia a que solamente estaría prohibido, sancionado el consumo de drogas, alcohol o drogas en la empresa en la medida
en que sea una conducta habitual en el trabajo, se entiende, y repercuta negativamente en el desempeño de la actividad. Solo pone estas dos condiciones. O sea, por lo cual no quiere decir que sancione expresamente el consumo. No, lo que sanciona son estas dos cualidades, digamos, del consumo, que sea habitual y que tenga una repercusión negativa. Claro, esto en muchos casos, en convenios colectivos, por ejemplo, hay más especificidad sobre exactamente a qué se entiende la habitualidad, qué es la repercusión negativa y, digamos, se establecen sanciones de manera más concreta, ¿no? Pero estos dos elementos son importantes. Otra pregunta interesante, por ejemplo, beber una cerveza o un vino, una bebida con alcohol en la pausa del bocadillo, en la pausa del almuerzo, por ejemplo, puede ser sancionable. Entonces, lo que hay que decir es que normalmente esto está regulado, digamos, por lo menos en ciertos países, ¿no? Se regula de modo particular. En cierta manera, en algunos lugares está prohibido con el consumo absoluto de cualquier tipo de bebida en el entorno del trabajo, independientemente de si se entiende que es una actividad digamos, de ocio, de almuerzo, de tomar un refrigerio, etcétera, etcétera, o si se está trabajando, ¿no? Sin embargo, en otros casos no queda muy claro. Si, por ejemplo, en el periodo de descanso, de almuerzo, no se considera, digamos, en ese momento periodo laboral y por lo tanto queda fuera. O sea que aquí hay que decir que hay una variabilidad. Entonces, por ejemplo, otro caso, si un fumador, si alguien ve a un trabajador fumando marihuana, por ejemplo, en un descanso, ¿puede ser sancionado? Aquí había que decir que el consumo de drogas, de cualquier droga, en el caso de la marihuana, en tiempo y en lugar de trabajo, puede dar lugar a una advertencia o una sanción, cuando está establecido así por la legislación vigente, o cuando está establecido en el convenio colectivo. Si el convenio colectivo está prohibido, pues sería motivo de una sanción grave. La normativa laboral no legisla normalmente sobre el consumo fuera de la empresa, ni en tiempos de descanso, cuando este descanso se considera no laboral, como digo. Pero sí penaliza la repercusión negativa en el tiempo de trabajo. O sea, uno puede consumir fuera, pero sin embargo llegar y estar bajo los efectos y por lo tanto afectar al medio laboral, y ahí sí que se regula. El consumo de marihuana, como saben, tiene efectos en las facultades de la persona, en el tiempo de reacción, en la capacidad de atención y afectan al desarrollo del desempeño laboral. Y hay muchas sentencias que abordan estos casos y se ha sancionado consumir bajo los efectos de la marihuana, ¿no? Pero muchas veces la legislación, lo que se hace para cuando no está claro la afectación a la actividad laboral, lo que se hace es penar o sancionar atendiendo a lo que se llama el incumplimiento de la buena fe del contrato de trabajo, ¿no? La buena fe contractual quiere decir que la persona se compromete a ejecutar su trabajo en buenas condiciones y de una manera eficaz, ¿no? Y eficiente. Y ahí es donde a veces las faltas y las sanciones vienen por el incumplimiento del contrato en esta, digamos, corrección o buena fe del contrato de trabajo, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que sí, por ejemplo, en tema de tabaco, sí que hay legislaciones que prohíben expresamente el consumo en todos los centros de trabajo y, por lo tanto, cuando el consumo de marihuana, por ejemplo, o el consumo de otro tipo de sustancias se hace con tabaco liado, daría pie a la aplicación de la legislación de tabaco, y eso es importante señalar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿consumir drogas en el trabajo es sancionable independientemente del grado de intoxicación en que uno esté? Lo que hay que decir acá es que el consumo puede estar sancionado siempre, atendiendo al incumplimiento, como decía antes, de la buena fe contractual, del contrato. Es decir, el trabajador se espera que trabaje y acuda a su puesto de trabajo con las facultades óptimas para poder desarrollar su actividad, por ese lado siempre. Y por otro lado, el grado de intoxicación que tiene la persona se podrá tener en cuenta efectos de la gravedad de la sanción, ¿no? Esto es importante y si afecta al trabajo o no afecta, o atendiendo a otros factores como si la tarea es peligrosa o no es peligrosa, el riesgo generado en terceros, etc. En un momento dado podía ser objeto de despido incluso cuando se dieran las máximas
calificaciones de gravedad en la conducta, ¿no? Bien, ¿y si una persona acude, por ejemplo, otra cuestión, si acude al trabajo bajo los efectos, pero es un hecho aislado, los efectos del consumo, ¿qué medidas puede llevar la empresa a cabo si es un hecho aislado? Normalmente lo que ocurre es que las empresas tienen un protocolo de actuación establecido ante estas situaciones y si no lo tienen, sería bueno que lo tuvieran, ¿no? Y entonces normalmente se hace un acuerdo entre trabajadores, representantes sindicales, empresarios, etcétera, para establecer las medidas inmediatas, o sea, a corto plazo, a medio plazo, ¿no? Por lo tanto, la persona que lo detecta, en un momento si hay alguien que lo detecta, puede dar o debe dar cuenta a un subdelegado de prevención directamente o al superior inmediato para que se ponga en marcha el protocolo de seguridad, ¿no? Pero todo ello siempre salvaguardando los derechos del trabajador. Si se evalúa la situación por parte de la empresa y se establece, por ejemplo, medidas de una separación temporal del puesto de trabajo, si acaso pudiendo desempeñar otra tarea o si no, pues suspenderlo temporalmente. Bien, y por supuesto una derivación al servicio médico para valoración, ¿eh? Bien. Otra pregunta importante sería, ¿una empresa puede obligarnos, por ejemplo, a realizar una analítica de detección de drogas ante la sospecha del consumo de que yo estoy, por ejemplo, bajo los efectos del consumo de una droga? La respuesta categórica es no. Una empresa no puede obligar, aunque haya sospechas o que tenga sospechas de que existe un consumo de algún tipo y se vea manifiestamente que puede ser que sí, pero sin embargo no se puede hacer. Los casos en que una empresa pudiera realizar analíticas de este tipo se limitan a como hemos señalado antes, a los riesgos muy concretos de actividades de especial peligro que tienen repercusión a terceros inmediata o a usuarios, si son, por ejemplo, transportes, y todo esto siempre que esté recogido dentro del convenio colectivo y siempre que el trabajador sea informado previamente de manera expresa que se le van a hacer esas pruebas, ¿no? Bien, y luego ya por ir cerrando un poquito, digamos, este conjunto de preguntas que creo que son de utilidad para cualquiera que trabaja y tiene un entorno laboral. Para terminar, podríamos, por ejemplo, preguntarnos cómo puede actuar una persona si observamos nosotros que un compañero tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué es lo más conveniente? Hay que señalar que lo más difícil es que una persona que tiene un problema suele ser lo más complicado y en el entorno laboral más reconozca que tiene un problema con la droga, con el alcohol, etcétera. Y es difícil tratar el tema directamente, incluso siendo un compañero, ¿no? Porque la persona puede sentirse incómoda y puede entender que es una intromisión en una intimidad personal. Para esto es interesante exponer a la persona que tenemos al lado, que vemos que tiene problemas, por ejemplo, hechos concretos que han ocurrido, consecuencias relacionadas con el consumo que dejen a él que se dé cuenta de que puede existir un problema para él. Por ejemplo, frases, por ejemplo, podrían ser, has llevado varios días o llevas varios días que has llegado tarde, ¿te has dado cuenta? ¿Qué ocurre? Sobre todo los lunes, por ejemplo, a veces pasa eso. En fin, hemos oído que tienes quejas del encargado, que te está siempre diciendo qué pasa, qué te ocurre, qué es lo que pasa, ¿no? Te hemos notado que estás más despistado, que estás ido, que a veces has tenido problemas casi a punto de accidentarte, que algún día no puedes ni hablar. O sea, ir a digamos, a manifestaciones concretas, ¿no? Bien, lo que sí que es verdad es que, aunque se entiende que hay una solidaridad entre compañeros, no es conveniente el encubrimiento, que es muy habitual, ¿no? Encubrir los fallos no es una buena cosa, porque lo que hay que ayudar es que la persona sea consciente de ello y que tome decisiones al respecto, ¿no? Y evidentemente cuando hay una peligrosidad de otras personas alrededor, evidentemente es necesario tomar medidas más drásticas, incluso informar para que contacten con el trabajador, ¿no? Bien, y luego hay una cuestión relativa a los tratamientos. Cuando una persona está o la empresa le facilita por el convenio la posibilidad de tratarse, hay una posibilidad de que se flexibilice la jornada horaria, o sea, las jornadas de trabajo, para que la persona sea tratada, ¿no? Y entonces aquí hay que señalar que normalmente esto está establecido en los convenios colectivos. Normalmente un tratamiento
se puede desarrollar de manera ambulatoria, es decir, hay que ir al centro de salud como aquel que va al médico igual cada semana, etcétera. Eso se puede, y hay herramientas para flexibilidad, sobre todo a través de acuerdos que se han llegado en la empresa para este tipo de casos, y cuando requiere, que alguna ocasión requiere un ingreso más prolongado en la empresa, hay que establecer los mecanismos para un poco para preservar el puesto de trabajo, que eso se suele hacer mediante acuerdo, de tal manera que se suele facilitar a la persona, aunque sea un ingreso largo de unos meses, que no pierda el puesto de trabajo y que pueda volver a reincorporarse una vez que ha hecho el programa de tratamiento. Y dicho esto, yo espero haber, digamos, puesto en la mesa dudas e inquietudes que uno, sin saberlo, pueden ocurrir en el entorno de trabajo que uno tiene y nos pueden ocurrir a nosotros y a otras personas, ¿no? Y espero que haya sido de interés esta pequeña introducción hacia los problemas y el hecho y el tema del consumo de drogas en la empresa, y quedo a su disposición para cualquier duda o lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y hasta la próxima.